este canal. Yo soy Luis Antonio y vengo a hablar con mi voz sincera, sin disfraz. De lo que otros callan, yo lo voy a gritar. Aquí levanto mi voz, no me callo ya no más. Contra corruptos y traidores, opositores que arruinaron la paz. Soy del pueblo, soy real, un ciudadano común y leal, patriota de sangre y corazón, defiendo a México con mi pasión. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si con Claudia va tu voz. Aquí luchamos con honor, esta trinchera no se rinde, no señor. Comparto el grito de transformación, no mentir, no robar ni traicionar. Son los principios que yo elegí, son la bandera que defendí. Acompáñame a crecer, tu apoyo me da poder. Con cada like, con cada clic, este canal se vuelve más fuerte aquí. Activa la campanita de notificaciones, comparte la verdad, suscríbete, apóyame y vamos a avanzar. Tu fuerza me impulsa, tu fe me empuja. El pueblo unido no se derrumba. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si Claudia es tu motor. Aquí es tu lugar, tu voz, tu rincón. Es tiempo de hablar sin pedir perdón. Soy Luis Antonio, bienvenido a mi canal. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Luis Antonio y como siempre es un gusto para mí estar de nueva cuenta aquí con todos ustedes en este nuevo video. El día de hoy ya martes 19 de agosto, quiero que me acompañen a ver esta noticia que ya ha estado circulando en los medios, en las redes sociales. Ya ustedes han de saber que pues el día de hoy Estados Unidos deportó a Julio César Chávez Jr., que bueno, las autoridades el día de hoy emitieron un comunicado que quiero que me acompañen a verlo, donde sí se me hace bastante curioso porque en la ficha del Registro Nacional de Detenciones que emitió el gobierno de México, pues ahí dan unas características de cómo recibió el gobierno de México a Chávez Jr., en qué condiciones y algunas características que vamos a estar viendo, pero sí me llamó mucho la atención que viene la parte en que a Julio César Chávez Jr. pues confirman que lo deportaron y lo recibieron en pants y en tenis, y sí, así como lo escuchan, lo deportaron a las autoridades de Estados Unidos en pants y en tenis. Y bueno, pues quiero que me acompañen a ver toda esta noticia, pero antes quiero comentarles de qué fue lo que sucedió ya anteriormente. Este es un momento de una pelea previo a una pelea que tuvo Julio César Chávez Jr. allá en California, en Estados Unidos, donde tuvo una pelea con este influencer que tengo entendido que se llama Jack Paul, allá cerca del el 28 de junio, que sí se me hace bastante raro toda esta situación porque Estados Unidos en su momento dejó entrar a Chávez Jr. allá a Estados Unidos, ahí específicamente en California, dejaron que tuviera esta pelea, pero ya tenía conocimiento las autoridades de Estados Unidos que Chávez Jr. tenía una orden de aprehensión por parte de México y aún así lo dejaron entrar. Por eso les digo que sí se me hace bastante raro que luego de esto, de esta pelea que tuvo Chávez Jr., pues las autoridades de Estados Unidos lo detuvieron. Este es el video en el que
pues justo ese momento que lo detienen, y ojo, porque lo detuvieron ahí autoridades del ICE, agentes del ICE, no específicamente, no sé, algunos otros agentes, FBI o cualquier otro que pudiéramos entender, pues por las acusaciones que tiene aquí en México, pero no, ahí lo arrestaron agentes del ICE en ese momento. Eso fue el pasado 3 de julio que lo detuvieron. Este es el momento justo que lo detienen. Pésimo. Pues esta es la ficha técnica de ese momento justo. La Secretaría también de Seguridad de Protección Ciudadana informó que el boxeador mexicano, pues Julio César Chávez Jr., fue deportado a México tras ser detenido en Estados Unidos, donde Chávez Jr. es investigado aquí en México también por su presunta participación en el crimen organizado, en específico por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa y tráfico de armas, también municiones y explosivos, entre varias situaciones por las cuales se le está investigando. Pero esta es precisamente la ficha del Registro Nacional de Detenciones, donde indican estas características que les comento que tuvo al momento de su arresto, de la deportación aquí a México. Julio César Chávez Jr., ahí, bueno, está el registro, la fecha, pero también viene abajo pues el nombre, el alias. Eso también es muy curioso porque las autoridades pues están reconociendo ya de forma pues oficial el alias del Junior, que ya comúnmente así lo conocemos las personas, pero pues ahí de manera oficial. Tiene, pues la estatura está bastante alto, no sabía yo que Chávez Jr. mide unos 87 metros ahí, pero viene la parte de la vestimenta que lo recibieron las autoridades mexicanas en pants negro, playera blanca, sudadera negra con gorro y tenis rojos. Esa es esa parte. Efectuaron la autoridad que efectuó la detención fue la autoridad ministerial, la Policía Federal Ministerial. Quien lo puso a disposición, pues es a disposición del juez federal de la garita Denise de Oncini. Ahí vienen varios datos de esta, pues del gobierno de México, pero es esa parte que ya se ha estado difundiendo, que hasta pues en pants, en tenis, lo detuvieron, no le pues dejaron cambiarse. Es bastante curioso esa parte. Pero también salió el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a confirmar pues que ya Julio César Chávez ya está recluido en un penal de máxima seguridad ahí en Hermosillo, Sonora, en el Ceforezo 11 de Hermosillo, Sonora. Aquí señala, pues aparte de que confirma, señala que va a dejar que se vayan dando pues la información. Vamos a escuchar lo que comentó. ¿Qué información tiene del lado, ¿no?, de Julio César Chávez Jr. al Ceferezo de Hermosillo? Bueno, efectivamente fue recibido en el Ceferezo, en el Centro Penal Federal, y está ahí recluido pues por las acusaciones y las imputaciones por parte de la Fiscalía General de la República. Realmente no tengo conocimiento porque es un tema de carácter federal. ¿Va a haber algún operativo especial en apoyo al gobierno, a la FGR, para pues, tener ahí más custodiado o todo normal? Trabajamos de manera muy coordinada con todas las instituciones federales y cualquier apoyo que requieran del gobierno del estado siempre estaremos dispuestos a atender. Gracias. Y bueno, pues eso fue lo que comentó el día de hoy el Alfonso Durazo, gobernador de ahí de Sonora. Pero ¿qué sigue para Julio César Chávez Jr.? Pues una vez que ya está aquí en México, deportado por parte de Estados Unidos y recluido pues en un penal de máxima seguridad de ahí de Hermosillo, Sonora, pues primero tendrá que ser presentado ante un juez, y ahí pues primeramente el juez va a determinar si la detención de Chávez Jr. pues fue legal o no. Eso lo tendrán que determinar. Ya posteriormente la Fiscalía de aquí de México va a comenzar a imputarlo de todos estos delitos que se le señalan, como es pues la delincuencia organizada, el tráfico de armas, municiones y explosivos, todos esos delitos que los está pues imputando la Fiscalía. Que también hay otra parte que se me hace bastante curiosa, que ya algunas personas que no son cercanas ahí a la familia
han promovido varios amparos para Julio César Chávez Jr., pero no van a proceder porque, o sea, estos amparos pues los están interponiendo para evitar también esta detención, pero no procederían porque tiene que permanecer en reclusión, ahí en el lugar donde se encuentre Chávez Jr., pero tiene que estar a disposición del juez que conozca también de este caso. Por eso, pues también ya veremos qué información va saliendo de todo esto, pero sí es muy lamentable toda esta situación, sobre todo por su padre, Julio César Chávez, que pues es un gran boxeador que la mayoría de los mexicanos pues lo admiramos, y que se esté dando esta situación con su hijo pues es bastante lamentable. Ya ha salido a emitir Julio César Chávez, papá, varios también comunicados, informaciones. Ya he hablado de esto en otros videos, que por cierto les invito a que chequen mis demás videos, pero sí es muy lamentable. Él insiste, su papá, que Chávez Jr. pues no está involucrado en ninguna organización del crimen organizado, pero bueno, esto ya lo estarán revisando y deslindando pues las autoridades correspondientes. Pero bueno, déjenme su opinión, qué opinan de toda esta información, de cómo fue deportado Chávez Jr., que como les digo aquí en la ficha del Registro Nacional de Detenciones, pues así lo confirman, la descripción de cómo lo están recibiendo en pants, con playera blanca y sudadera negra, con gorro, tenis rojos. Pues sí, así como lo pudieron ver en mi portada del video, detenido en pants y en tenis. Pues bueno, ya veremos qué es lo que continúa. Voy a estar informando. Un ratito más voy a hacer otro video también, porque el día de hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de esta detención. Ella también lo confirma. Voy a hacer un video más adelante y bueno, nos vemos en el siguiente video. Pásense un excelente martes, caluroso, por cierto. Que tengan un bonito día. Bye.